Bienvenidos a la Caja del Misterio, donde lo inexplicable cobra vida. Mi nombre es Alberto Cepeda y como cada noche me acompaña mi amigo David Sánchez, permítenos ser tu guía hacia lo desconocido. Aquí, cada episodio es la llave que abre la puerta hacia leyendas oscuras, fenómenos paranormales y los secretos mejor guardados de nuestro mundo. ¿Te atreves a mirar dentro de la caja? Porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos. Una vez más su amigo Alberto Cepeda los saluda. Me acompaña mi buen amigo David Sánchez, alias el Turbo, aquí en el Bajo Mundo. Turbi, ¿cómo te encuentras esta noche, hermanito? Mi querido Alberto, muchísimas gracias. Yo aquí muy contento finalmente de poder estar llevando a cabo este proyecto que, como sabrás, tú y yo ya teníamos un rato queriéndolo llevar a cabo. Sin embargo, por un tema de nuestros tiempos, nuestros trabajos personales, no habíamos podido aún organizar. Sin embargo, mira, qué bueno que ya finalmente vamos a poder llevar a cabo la emisión de nuestro querido proyecto que es la Caja del Misterio. En este primer episodio estaría excelente que primero que nada nos demos a conocer. Para los que no lo saben, mi apodo Turbi o Turbo, resulta que yo en su momento llegué a ser parte de la cuadrilla de limpieza de alfombras y fue muy interesante porque en una ocasión yo estaba intentando cargar dos turbinas, es decir, una turbina con cada una de mis manos. Una turbina, pues es una cosa es grande y yo por querer hacerme el fuerte traté de cargarlas sobre mis hombros, pero el peso me empezó a ganar, por lo cual tuve que hacer que una de las turbinas se fuera por un costado mío. En ese intento yo la solté la turbina, terminó cayendo sobre mi pie derecho, lo cual causó un dolor muy increíble, así que así estuve como un mes renqueando en el trabajo y a todos me decían, hey, cuidado con la turbina. Así que fue un momento muy gracioso. A eso es a lo que yo debo mi querido apodo de Turbo, pero eso ya lo dejo para más adelante. Ahorita lo importante es dar comienzo con el primer episodio de La Caja del Misterio. Mi querido Alberto, ¿por qué no comenzamos con alguna narración interesante que tengas tú para compartirnos? ¿Qué te parece? Bien, pues, ¿por dónde comenzamos? Esta historia a mí me sucedió hace un par de años. En una de esas noches de aventura, ya saben, de juventud, un grupo de amigos míos y su servidor fuimos a una antigua piedrera, ubicada al sur de la ciudad de Guadalajara. Bien, la manera de llegar, no daré santo y seña, pero hay una colonia, una tienda de conveniencia de estas de rojo y amarillo, y es cerca de 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de empedrado y terracería donde no hay absolutamente nada. Solo hay monte, solo hay hierba, no hay nada más. Ese es el único camino para llegar. Y bueno, nos contaron 1001 veces historias de que en ese camino se lograba ver apariciones. Y nosotros, pues ya saben, ese instinto aventurero que tristemente va de mano con la juventud, lo tomamos como un reto personal y pues una noche nos organizamos y en el viejo Malibú de uno de mis amigos decidimos ir. La realidad es que llegamos cerca de las 10 de la noche, recorrimos el camino a pie, también subimos y bajamos en el carro y no pasó mayor cosa, realmente no sucedió nada. Y eso fue lo frustrante, que casi toda la noche no sucedió nada. Hasta cerca de las probablemente 3:30, casi 4 de la mañana, cuando nosotros ya estamos cansados, con sueño, decidimos irnos. Dijimos, realmente, si aquí sucede algo, no va a sucedernos a nosotros, así que decidimos irnos. Punto. Bien, ya veníamos de regreso, veníamos de la piedrera que se encontraba en la parte alta hacia la tienda de conveniencia. Y quizás a medio camino nos llamó la atención porque vimos una chica, quizás de entre 15, 16, quizás 17 años, se veía muy joven.
Pero no es nada fantasmal, no fue una muchacha con vestido de blanco, no, fue una chica con unos jeans, una blusa blanca, como cualquier otra. Realmente dijimos, algún otro loco que decidió venir, ¿no? O sea, no creo que hayamos sido los únicos y los primeros. Pero bueno, no le dimos mayor importancia. Lo que ya nos llamó un poco la atención es que cuando llegamos a la tienda de conveniencia que les he mencionado un par de veces, la chica iba caminando junto a la tienda. ¿Cómo llegó hasta ahí antes que nosotros, que íbamos en un carro? No tengo la menor idea. La realidad es que ahí fue donde comenzó lo extraño, porque ahí llamó la atención, porque fue de wow. En fin, continuamos manejando ya rumbo a nuestra casa, y en aquellos entonces ya es una zona más poblada, pero en aquellos entonces estaba casi baldía toda la zona, era una colonia apartada y había muchos maizales junto a la carretera, y en uno de esos maizales volvimos a ver a la chica. Esta vez, bueno, al menos volteó a ver el carro, y les voy a ser honesto, o sea, somos muy curiosos, sin embargo, no necesariamente somos los más valientes, porque había algo que no nos gustó, y decidimos acelerar el paso por mucho, pero por mucho. Y pues es un Malibu, era un carro 8 cilindros, corría bastante, y bueno, veníamos como alma que lleva el diablo, y el alma que llevaba el diablo nos seguía porque la vimos al menos 5 o 6 veces más. Cuenta la historia que nunca hay que dejar que esa clase de entidades o esa clase de seres se suban contigo a tu vehículo, porque van a propiciar que tengas un accidente. Ya hasta llegar más a zonas conurbadas de la ciudad, pues dejamos de verla. Nos llamó mucho la atención de quién era, por qué estaba ahí, y cómo el sufrimiento de una persona o el desconocimiento por una muerte trágica las hace arraigarse en algunos lugares, porque investigando, pues eso es una de las cosas que conlleva a la existencia de fantasmas. Fue muy raro, y creo que fue de una de las primeras experiencias paranormales que su servidor tuvo, y quería compartírselas. No sé, Turbo, ¿a ti alguna vez te ha sucedido algo como esto? Wow, carnal, pues primeramente, qué miedo, la verdad, la situación en la que se encontraron ustedes. Yo no me imagino cómo me hubiera puesto si estuviera en un viaje con amigos y de estar yendo en un coche nos topamos a una persona que vaya por el sendero ahí junto a la carretera, no sé, caminando, y posteriormente lo vemos más adelante. Entendemos nosotros que muchos seres, cuando fallecen de una manera tan rápida, sus almas no suelen trascender, porque ni siquiera entienden el hecho de que ya han fallecido. Pero bueno, este tema en particular me gustaría que lo toquemos más a fondo en otro podcast. Si alguien de ustedes tiene un familiar que tenga una anécdota relacionada justamente con una carretera que esté maldita, sería increíble que por favor nos hagan llegar esas anécdotas para irlas contando aquí en un episodio dedicado justamente a los queridos traileros que están ahí afuera arriesgando sus vidas en la oscuridad de la noche, la incertidumbre de estos espacios tan desolados. Y pues bueno, yo queriendo retomar un poquito mi historia, Alberto, les cuento sobre mí. Cuando yo era pequeño, fui alguien muy susceptible a ver y escuchar seres que ya no estaban en el plano de los vivos. Pero uno de los sucesos más impresionantes que me llegaron a ocurrir fue cuando yo tenía tan solo 2 años de edad. Pues resulta que a mi familia le parecía una buena idea salir de paseo hacia el bosque de la primavera, ubicado en Zapopan, Jalisco. En dicho bosque
se reunieron mis padres junto con unos compadres de ellos, unos de mis tíos también. Estábamos ahí todos reunidos, disfrutando de una excelente tarde. Y cuando regresamos a casa, mis padres me cuentan haber visto cambios en mí, esto en mi comportamiento y en mi apetito, contándoles que esto sucedió cuando yo tenía tan solo 2 años. Ellos afirman que yo siempre había sido alguien a quien le encantaba estar ahí con sus juguetes, y sin embargo, posterior a nuestra visita al bosque de la primavera, comencé a perder mucho el apetito. Mi esencia comenzó a cambiar bastante. Yo era alguien totalmente diferente, era muy temeroso de mis juguetes, de hecho un árbol de Navidad que teníamos ya colocado, cuando a mí me solía encantar jugar con las figuritas del nacimiento. Posterior a la visita al bosque, yo solamente me acercaba, pero me asustaba y señalaba con mi mano hacia el árbol como si algo o alguien estuviera ahí. Pues cuando mis padres se acercan con su compadre a preguntarle sobre mi comportamiento, él hace la afirmación de que mi alma ha sido detenida por los duendes del bosque. Sí, suena increíble, lo sé, pero mucha atención a lo que les voy a contar enseguida. Para que mi alma pudiera ser devuelta por los duendes, el compadre de mis papás afirma que se tiene que llevar a cabo un ritual donde tenemos que regresar al bosque y tienen que entregarle ofrendas. Pueden ser desde dulces, galletas, cualquier alimento que pueda ser del agrado de estos seres. Se tiene que ir dejando en el sitio desde el lugar donde estuvimos originalmente, y durante parte del camino del regreso es que se dejan estas ofrendas, pero también se tiene que acompañar la colocación de las ofrendas junto con algunos rezos, y al mismo tiempo tienen que venir los familiares del pequeño gritando el nombre del pequeño seguido de las palabras "no te quedes". En mi caso decían: Arturo, no te quedes. Arturo, no te quedes. Y fue así, de esa manera, que una vez que ya regresamos a casa, casualmente mi espíritu, mi esencia volvieron a ser los mismos de antes. Volvió mi apetito, volvieron mis ganas de jugar con los juguetes, e inclusive me podía acercar al árbol a jugar con las piezas del nacimiento, y la verdad es que ya no me había asustado ni había señalado por ningún motivo a este árbol del nacimiento. Entonces, vamos aclarando un poco más sobre el tema de los duendes. Para los que no lo sabían, aquí mismo en México, pero en otras partes, sobre todo, y si no me equivoco, si alguien de los que nos están escuchando en este momento vive en Ciudad de México o alrededores que me puedan corregir, se entiende que para este lado del país no se les conoce como duendes, sino como chaneques, y esto por el lenguaje náhuatl, ya que chaneque vendría a ser algo así como ser que habita en lugares aterradores o oscuros. Que vaya que sí les queda muy bien el nombre, la verdad. E inclusive en otros países tenemos, por ejemplo, a los famosos gnomos, o tenemos inclusive en Irlanda el personaje de Leprechaun, a quien conocemos como ese mítico duende de aspecto anciano, quien está cuidando de un oro o de algún tesoro muy importante. No es sino como hasta los 9 años que mis padres me cuentan esta historia, cuando ya tengo un poco más de conciencia y uso de la razón. Pero ellos me comentaron esta historia debido a que un día estábamos revisando algunos de mis viejos dibujos que yo había hecho cuando era pequeño,
y resulta que entre uno de esos dibujos yo tenía a un pequeño duende, el cual no se parecía a alguna referencia visual que yo hubiera tenido en ese momento de mi infancia. Cabe recalcar que yo estoy totalmente seguro de que para ese momento había visto alguna caricatura, naturalmente como los pitufos, pero sinceramente los duendes, como yo los recuerdo en mis sueños, resulta que no eran muy similares a los pitufos. Les detallo el dibujo que hice de un duende. Es un pequeño niño de apenas unos 2 años, podría ser como la edad que yo tenía más o menos, con la diferencia de que no tenían ropa, sino que se vestían, o más bien se cubrían sus partes íntimas con hojas y con elementos que pueden encontrar ahí mismo en el bosque. Y lo más siniestro de todo esto es que sus ojos eran muy grandes y eran de totalmente color negro, un negro muy profundo que inclusive si los mirabas fijamente te podías reflejar en ellos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿De casualidad les ha tocado escuchar alguna historia de este estilo? ¿O también de casualidad saben de algún caso similar al mío? Si es así, agradecería mucho que lo compartan en los comentarios. La realidad es que aquí cada semana compartiremos vivencias y experiencias propias y de ustedes. Estamos haciendo una recopilación de historias que nos envían ustedes mismos para comenzar con este proyecto. Gracias, mi estimado Alberto. Y así es, mis queridos radioescuchas, mis queridos podcast oyentes. Ya lo saben, cada semana vamos a estar aquí compartiendo nuestras propias vivencias y de igual manera las que nos hagan llegar a ustedes a través de nuestra página oficial o bien a través de nuestro correo electrónico, el cual es lacajadelmisterioOficial@gmail.com. Será el medio en el cual nos pueden escribir sus anécdotas, sus historias, y nosotros las estaremos compartiendo cada semana por este medio. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado en este primer episodio de La Caja del Misterio y nos estaríamos viendo la semana entrante. Y no lo olviden, amigos, una vez que abran la caja, ya no hay vuelta atrás. Yo soy su amigo David Sánchez, acompañado de mi estimado Alberto Cepeda, y nos vemos en la próxima. Buenas noches.